Buen día, estimados compañeros. El día de hoy abordaremos la temática de etimología latina. Antes de comenzar, es muy importante dar a conocer un poco acerca de la historia, del origen de la etimología latina. La lengua latina surge en la península ibérica, particularmente en la región denominada como Lacio. Al paso del tiempo, fue ejerciendo su hegemonía sobre las otras regiones y se impuso el lenguaje latino mediante el control de todas las actividades, tanto económicas, jurídicas, religiosas y políticas de la región. Debido a este mismo proceso hegemónico, también favoreció a las variaciones del lenguaje tanto hablado como escrito del latín, originando una divergencia, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era únicamente hablado por las clases dominantes, mientras que el latín vulgar era utilizado por las clases inferiores. Exclusivamente el latín vulgar se extendió por toda Europa y originó a lo que actualmente conocemos como lenguas romances, lenguas neolatinas o también conocidas lenguas románicas. Entre ellas podemos mencionar al italiano, al francés, al portugués y por supuesto al español. Conociendo ya esta parte de la historia del origen del latín, podemos destacar que la finalidad de esta microclase es que cada uno de ustedes logre identificar y comprender el concepto etimológico, así como cuál es la importancia y su uso y los usos que le damos o que se emplean en la actualidad. Sin más preámbulo y con este exordio damos inicio a la temática. Para iniciar la microclase es importante describir el término etimología. Aunque parezca algo paradójico o confuso, proviene etimológicamente de las raíces griegas etimos, etimo, que significa verdadero, y logos, logo, palabra. Concisamente podemos definir etimología como la explicación verdadera o sentido auténtico de las palabras. Ahora es de esperarse una infinidad de cuestionamientos acerca de la temática, como realmente qué es lo que estudia la etimología, cuál es su importancia, qué utilidades nos proporciona, etc. Son algunas de las interrogantes que daremos resolución en esta microsesión. Continuemos. Con ayuda de este pequeño organizador gráfico podemos comprender qué estudia la etimología. Pues la etimología comprende el estudio de las palabras mediante la investigación de su significado original, de su estructura y de su evolución diacrónica, es decir, de los posibles cambios o transformaciones que sufren las palabras en el transcurso del tiempo. Comúnmente, solo en las lenguas neolatinas existen básicamente dos tipos de etimología: la proveniente de los romanos, que es la latina, y la proveniente de los griegos. Aunque existe una tercera tipología y resulta de la fusión de ambas, que recibe la denominación de etimologías grecolatinas. Particularmente nos enfocaremos en la etimología latina, al ser la lengua que posee mayor porcentaje en el léxico español, de un 70 a un 75%. Y aquí la importancia y la razón de la etimología latina en el español. Ahora bien, es importante conocer cuál es la importancia y la utilidad de la etimología latina. El autor Muñoz nos señala en su compendio de etimologías grecolatinas 6 puntos en resumen. La primera, de manera especial, esta se enfoca que satisface la curiosidad natural, refiriéndose este primer punto en la iniciativa por conocer, esa iniciativa de poder cuestionarse por qué hablamos y utilizamos este lenguaje, cuál es el origen del lenguaje que utilizamos, cómo surge o cómo se transforman las palabras, etc. En concreto, hace mención al propio interés por aprender, y esta disciplina es ciencia auxiliar de todas las demás, pues forma parte de la nomenclatura y vocabulario específico. De manera más operativa, la etimología latina nos permite definir y descifrar significados. Además, nos favorece para hablar y escribir correctamente, el empleo de la sinonimia y, por supuesto, en la mejora de la ortografía. Sin duda alguna, el arte etimológico, especialmente latino, se aprovecha extraordinariamente para describir la relación que existe entre los idiomas vivos de la actualidad, porque la etimología latina consiste en una excelente herramienta para el aprendizaje de algún otro idioma. En relación a la práctica de la etimología latina, les planteo esta pequeña actividad con el fin de poder comprender cuál es la utilidad y el uso.
Como bien mencioné anteriormente, la etimología nos permite definir y descifrar significados. Para alguien que conoce la etimología latina, le será fácilmente diseñar un significado, ya que hace uso de los lexemas y morfemas, es decir, el lexema, o también llamado raíz, corresponde a la parte de la palabra invariable que posee significado propio, mientras que los morfemas o afijos son las partículas que agregamos a la raíz y se dividen en prefijos, infijos o sufijos de acuerdo a la ubicación dentro de la palabra. Por ejemplo, en la palabra aleatorio, ¿cómo lo podemos definir? Siguiendo la fragmentación etimológica, la palabra aleatorio se compone de dos elementos: la raíz alea, ale, que significa suerte o azar, y el sufijo orio, que para el lexema o léxico español significa relativo perteneciente. Conociendo estos términos, podemos definirlo como relativo al juego de azar. Si recuerdan, en una ocasión en la clase existía la duda de cómo se llamaba la parte que comprende las hojas y las ramas del árbol, y había mencionado que se le denominaba follaje. ¿Cómo logré llegar al concepto? Pues apliqué básicamente el mismo proceso, solo que a la inversa, es decir, teníamos la definición, únicamente era buscar la raíz latina y usar los afijos del español. Pues de latín viene la raíz folium, foli, que es hoja o ramas, y en español el sufijo age hace relación a la colección o conjunto de algo. Uniendo ambas llegamos al término follaje. De la misma raíz se deriva curiosamente la palabra rotafolio. La palabra rotafolio se compone de dos elementos: de rota, rote, rueda, y folium, foli, hoja, y podemos definirlo como material de instrucción que consiste de hojas o láminas de papel con información indispensable de un tema para su explicación mediante la rotación de estos. En la actualidad es importante conocer, como último subtema, cuál es la importancia de reconocer qué utilidad se le da hoy en día. Frecuentemente es usado para nombres científicos, cuestiones de animales, plantas. De igual manera es usado en locuciones latinas, que esas se pueden comparar analógicamente a los dichos o refranes del español. En cuestiones les puse 3 ejemplos: alea jacta est, que significa la suerte está echada; vox populi, que es la voz del pueblo; y carpe diem. De manera más adentrada a la educación, si se acordarán sobre todo de sus clases de química, era común estudiar la tabla periódica, y a la mayoría se les dificultaba aprender los símbolos, ya que en ocasiones no tenía coherencia o lógica con las letras que simbolizaban los elementos. Por ejemplo, era fácil aprender la del oxígeno porque era O, nitrógeno N, hidrógeno H, pero oro era AU. ¿Por qué? ¿A qué se debía? Pues básicamente se debe a que el símbolo se basaba en la escritura latina, y algunas palabras, al traducirlas al español, sufrieron un cambio gramático. Por ejemplo, auro, que significa oro, esa es la razón por la que su símbolo es AU. Lo mismo sucede con argentum, que significa plata, y su símbolo es AG. No es AR porque ya es ocupado por otro elemento, que es el argón, y por lo tanto se considera la otra letra. Y finalmente cuprum, que corresponde al cobre, CU. Finalmente, pues espero que haya sido un tema de su agrado, y voy a concluir con 2 frases muy importantes. La primera es la de Guillermo Araya, y es la siguiente: las palabras viven de sus raíces, como las plantas. Asimismo, otro autor nombrado Schiller señala: llaméis lenguas muertas al lenguaje de los griegos y de los latinos, pero de ellas persiste lo que en las vuestras pervive. Ambas frases se resalta la importancia de conocer nuestro lenguaje y sobre todo no hacer de menos al latín y al griego, como bien menciona el autor, ya que son la razón de la existencia del lenguaje que hoy empleamos día con día. Sin más que añadir, agradezco su atención.